comarca pequeña pero hermosa. El cacique mayor tenía una hija hermosa llamada Saraco. Ella había puesto sus ojos en un joven de su misma edad, laborioso, hijo de humildes labradores, fallecido hace muy poco. Ayamarco era su nombre, alto, fuerte y de tez bronceada. Cada año el pueblo se reunía para su cosecha, pero ese año había sido difícil. Las lluvias habían sido escasas y el pueblo comenzó a pasar hambre. Ayamarco estaba triste y cabizbajo tras la muerte de sus padres, sin importarle absolutamente nada. Mientras el pueblo laborioso cosechaba las pocas mazorcas, Saraco repartía el agua entre los jóvenes. Todos ellos se desvivían en atenciones, excepto Ayamarco, que estaba ensimismado con sus pensamientos. Saraco, al llegar con su padre, el cacique, fue a recoger los 7 diferentes granos de la cosecha. Cuando los llamados granos estaban secos, los puso a cocinar. Saraco repartió el agua a todos, pero cuando llegó a Ayamarco, colocó en un pilche el brebaje que guardaba en la jarra y acercó a los... Cuando lo bebió, pudo reconocer en Saraco la más espléndida mirada, transformando así la tristeza en una inmensa alegría, y sintió el amor en aquellos dos jóvenes. A esta bebida Saraco, la vida que al rozar los labios de los hombres se enamora con la pureza de la tierra madre. Cuenta desde ahí que los otavalos, en el filo del verano, hacen el rito sagrado de comunicar con su tierra en el primer sorbo del amor e inicia la fiesta anual que nos congrega a todos en unidad. Ella es nuestra primera candidata, Erika Tania Quincherazo, representante del pueblo otavalo. Yanina Bacari Lanchimba Fernández. También representando al pueblo otavalo, se hace presente en este escenario. Como la comunidad del cercado Cantón Cotacachi, somos una comunidad lejana del cantón. Tenemos una historia ancestral como agricultor. Isnami charinchi yukanchi. Runa kunaka tarpuspa, runa kunaka muypipas yukanchi. Alpapi fukuchishkatan mikushpa kawsanchik. Chikaymantami kaypi rikuchikllapanchik. Ñukanchik imashami saramanta motita lluchinchik. Imawami sarataka motita shinanakapanchik. Primeramente, pues, como agricultor, prepara los terrenos para que podamos sembrar nuestro oro que conocemos, siempre el oro del país. Y una chiguna con una casina que está en la calle, una que vamos a estar aquí. Así preparaba nuestros padres, nuestros abuelos, para que puedan sembrar a esta central. Ahora está haciendo macho, guachán está. La mujer está desiertando. Así sabían sembrar en el campo nuestros padres, nuestras taitas.
cosechando. Ahí se cosecha el maíz, recoge los maíz para que pueda preparar nuestro durante 365 días del año. El maíz se oculta. Cosechar el maíz de hoy. Ahí van los días del campo, va llevando el maíz a la casa para desgranar, pelar mate. El marido está preparado para que pele el mate con cereza pela. Esos trabajos vienen antiguamente pelada con cereza para que salga naturalmente. Esos maíz pelados con cereza tienen mucha vitamina. Ellos sabían pelar mote con ceniza. Eso están haciendo ahorita. Así está preparando mote con ceniza. Ahí cocina y cómo se... Ahí va. Ya cocinadito, que rico mote pelado con ceniza va a hacer probar al jugador calificador para que pruebe y hágale mirar. Shinchi shinchi. Maipipas, ungui kuna kamana manjanchi. Ungui kuna kamana nuganchita kaji. A continuación tenemos a la representante del pueblo Matahuela, Naomi Elizabeth Gurriaga Merced. ¿En dónde está la barra de Naomi? ¿Dónde está la barra de Naomi? Eso, despiértese, despiértese. Naomi en esta noche nos va a representar con su traje típico la fertilidad de la tierra, pueblo Natahuela, que es lo que ella va a exponer en este escenario, cubriendo nuestra cabeza en tiempos de cosecha donde el sol irradia más fuerte sin rayos. En la noche utilizamos la pachanina para cubrirnos del frío. Adicionalmente, las mujeres natahuelas complementamos nuestra vestimenta con adornos como collares dorados y huelgas de gran cantidad, simbolizando su forma a cada grano de maíz y su color dorado al sol. Zarcillos grandes de plata que simboliza a la riqueza de cada familia. El maíz está listo para cosechar. Nuestras mujeres atando sábanas a sus espaldas se disponen a coger cada mazorca que se convertirá en mote, en tostado o simplemente en maíz de calidad.
La zona obligaban a las familias enteras a trabajar desde muy temprano en tiempos de siembra. El trabajo empezaba desde las 4 de la mañana, ordeñando las vacas, mientras el pequeño del hogar preparaba el desayuno y comida para sus padres, quienes después del ordeño tomaban asadones para ir a trabajar en la tierra de los hacendados, donde eran recibidos por el mayordomo, a quien se los saludaba con la frase "Sacramento amo", cuya respuesta era: no fue hasta que los niños empezaron a leer que se dieron cuenta de la injusticia e incitaron a sus padres a buscar nuevas tierras. Y fue así como familias enteras tomaron lo poco que tenían y emigraron hacia nuevos lugares. Fue así como se colonizó lo que hoy se conoce como la parroquia de Mariano Acosta, donde conviven diferentes culturas. Ella